Aspirante a cadete Malvernat Buckmeyer, Lucía Victoria, NI 41556-366, perteneciente al aula número 7 de la Escuela Juan Bucetich. Antes de comenzar a explicar la diferencia entre el homicidio criminis causa y el homicidio en ocasión de robo, voy a explicar el marco referencial en el que el artículo 80, inciso 7 del Código Penal, tipifica los supuestos en los que puede cometerse el homicidio criminis causa. De esta forma, para cometer el homicidio criminis causa puede darse. Primero es aquel homicidio que es cometido para preparar otro delito. El autor mata a los efectos de cometer otro hecho delictivo. Luego nos encontramos con aquel homicidio que es cometido para preparar otro delito. El autor comete el homicidio para allanar los obstáculos que lo van a llevar a la perpetración del otro hecho delictivo. Después está aquel homicidio que es cometido para consumar otro delito. En él el sujeto activo mata con el fin de lograr otra comisión delictiva ya preparada. Por ejemplo, el sujeto activo que logra introducirse en un lugar donde se encuentran ciertos objetos que pretende robar. Cuando los está empaquetando acude a una persona a la que luego mata para poder terminar su obra delictiva. En este caso estaríamos frente a un homicidio para consumar otro delito. Luego nos encontramos con aquel homicidio que es cometido para ocultar un delito. En este caso, y en las restantes hipótesis también, el homicidio es posterior al otro delito. De esta forma, por ejemplo, se trata de aquel individuo que acaba de cometer un delito, y mata a quien lo ha estado observando para que no haya testigos. Luego nos encontramos con aquel supuesto del homicidio que es cometido para asegurar los resultados del delito. En este caso el autor obra matando a efectos de que lo que logró con el otro hecho delictivo no se pierda o se le fume. Otro supuesto sería aquel homicidio que es realizado para procurar la impunidad para sí o para terceros. El homicida acá tiende a liberarse de castigo o a los que participaron en él en el otro hecho punible. En el último supuesto, si mal no recuerdo, se encuentra aquel homicidio que es realizado por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito. Es decir, que la esencia de la mayor gravedad, la esencia de la mayor gravedad del hecho se encuentra en el despecho del delincuente por el fracaso de su obra delictiva, por el fracaso de su conducta delictiva anterior. Dicho esto, el análisis del homicidio criminis causa siempre lleva al estudio de la figura delictiva del homicidio en ocasión de robo o robo con homicidio. Ella está tipificada en el artículo 165 del Código Penal. Primero hay que decir que los antecedentes entre ambos supuestos delictivos, entre ambos tipos penales, son diferentes, porque los antecedentes del artículo 165 del Código Penal son fundamentalmente españoles. Entre los más conocidos se encuentran los códigos penales de España de 1850 y 1870. De todas maneras, el nuevo Código Penal de España
de 1995 no contempló esta figura delictiva. Diferente es el caso del homicidio criminis causa, en el que tiene origen en el artículo 366, si no me equivoco, del Código Penal italiano del año 1889. El homicidio en ocasión de robo se trata de un tipo penal que es cerrado, es de lesión e instantáneo, es de acción compuesta o compleja, es de titularidad, es un delito común o de titularidad indiferenciada y es pluriofensivo. Siempre desde el estudio penal, desde el estudio del derecho penal, ya sea desde la jurisprudencia, ya sea desde la doctrina, el problema siempre consiste en determinar el sentido y el alcance del agravante. De esta forma, algunos autores, como Soler, entienden que dentro del artículo 165 del Código Penal caben conductas culposas y preterintencionales, y hay otros autores, como por ejemplo Aguirre Barrio, que entienden que el artículo 165 abarca tanto a los homicidios con dolo eventual como a los homicidios preterintencionales y culposos. Fontán Balestra, en cambio, entiende que el homicidio que en este tipo penal del artículo 165 solo quedan abarcados los homicidios dolosos que no están comprendidos en el artículo 80, inciso 7 del Código Penal. O sea, para el homicidio, en los supuestos del homicidio criminis causa. Esto significa que si al ejecutarse el artículo 165 resulta un homicidio culposo, el caso tendría solución a través del concurso de delitos. Esta solución, si mal no recuerdo, es compartida por Buonpadre, en el que para entablar bien la diferencia entre los dos delitos, por lo tanto es evidente que la carga subjetiva del autor es muy importante para que un hecho quede atrapado en una u otra figura penal. De todas maneras, es necesaria la precisión a la hora de establecer, al momento de establecer qué tipos de homicidios quedan son abarcados por el artículo 165. Porque la graduación penal establecida para estos casos suele indicar mucho, y acá la pena es de hasta 25 años de prisión. Entonces, no es desacertada la posición de Fontán Balestra. Es lógico pensar que solo quedan comprendidos por el artículo 165 los homicidios no abarcados en el homicidio criminis causa, es decir, los homicidios que no son abarcados por el inciso 7 del artículo 80. Porque si existen, de esta forma, si se incluyen los delitos culposos y preterintencionales, la penalidad, es excesiva, aparece como es desproporcionada. Entonces se ven comprendidos principios como la proporcionalidad y la culpabilidad. Así, de esta forma,
solamente en la práctica son aplicables a esta disposición los homicidios dolosos pero cometidos con dolo eventual. Porque si existe dolo directo de matar, ese dolo directo va a estar dirigido a alguno de los fines previstos en el inciso 7 del artículo 80 que enumeré hoy. Otra cuestión importante que permite comprender correctamente el asunto es establecer cuáles son los homicidios que son comprendidos por la agravante. Porque solo aquellos homicidios en los que resulta la muerte de la víctima, de sus allegados o de un tercero que presta auxilio, pueden agravar el tipo de la forma en la que lo prevé el inciso 7 del artículo 80. Es decir, se debe descartar que la muerte de un cómplice o un coautor puedan ser imputadas al agente de la comisión delictiva del sujeto activo en la forma en la que lo prevé el agravante. Como bien lo señalaba Eusebio Gómez, como bien explicaba Eusebio Gómez, la diferencia entre el artículo 165 es que este tipo penal abarca a quien pretendía robar y mató. En cambio, en el artículo 80, inciso 7, la agravante el tipo penal del artículo 80, inciso 7, reprime a quien quería matar para robar. Esta diferencia, esta idea, entonces la diferencia está compuesta por la intención de matar, aunque no se haya preordenado, aunque no haya un preordenamiento, porque el agravamiento consiste en la conexión ideológica y subjetiva entre el intento de robo, por un lado, y el homicidio. De esta forma, esto se encuentra demostrado cuando, con la certeza que tiene la gente al seleccionar los medios idóneos para causarle la muerte. Para causar la muerte sin que sea necesaria una preordenación de antemano. El sujeto, a pesar de que a pesar de haber una premeditación, sí existe homicidio calificado cuando, por ejemplo, el agente es sorprendido en medio del ilícito y decide poner fin a la vida de quien lo descubre para asegurar el resultado o la impunidad del hecho anterior. Por lo tanto, es ineludible, es evidente que surge de la apreciación de los hechos y circunstancias del caso concreto la posibilidad de apreciar la existencia de la intención homicida, en el que el aspecto subjetivo es esencial para establecer la correcta calificación legal. Por lo tanto, el autor
de aquel homicidio criminis causa es una persona que es un sujeto que siempre tuvo decidido matar. Cualquiera haya sido el fin o el móvil típico que pretenda. El sujeto, esta persona siempre, la gente siempre tuvo en su ánimo la decisión de terminar con la vida de quien se interponía en su plan, en su programa criminal, sea antes o sea después de la comisión de otro hecho delictivo. Entonces acá está la diferencia. Diferente es el supuesto del homicidio en ocasión de robo, en el que el autor, que pretendía consumar el ilícito de robo, además provoca la muerte. Pero esa muerte no puede ser atribuida a un hecho fortuito o accidental. Porque lo contrario significa caer en una suerte de principio de responsabilidad objetiva que es incompatible con nuestro sistema penal. Por lo tanto, para atribuir al autor de robo el homicidio al autor de robo, es necesario que éste le sea imputado en todos aquellos supuestos que no están abarcados por las circunstancias tipificadas en el artículo 80, inciso 7, que enumeré hoy, al principio. La penalidad, entonces establecida para el homicidio en ocasión de robo, señala que se trata de un homicidio doloso y no simplemente de un homicidio preterintencional o culposo. Porque si no, la respuesta punitiva que encontraría en la concurrencia real entre ambas figuras sería mejor que la prevista por el mismo delito compuesto, por el mismo delito complejo. Por lo tanto, los homicidios cometidos con dolo directo que se mencionan en el inciso 7 del artículo 80, solo quedan abarcados por él y solamente quedan dentro del artículo 165 aquellos homicidios que son dolosos pero que no tienen la específica intencionalidad del homicidio agravado. Por lo tanto, es decir que el artículo 165, o sea, el homicidio en ocasión de robo, resuelve un concurso delictivo entre un delito contra la propiedad, como sería el robo, y el homicidio doloso, pero producido con dolo eventual. Es por esto que si lo entendemos así, de esta manera, la penalidad impuesta, o sea, la cuantía de la pena impuesta por el artículo 165 no es desproporcionada y se ajusta al principio de culpabilidad, porque hace responsable al autor con una pena que se ajusta a la gravedad del hecho que cometió. Otra solución, la solución para los demás casos, o sea, para los delitos culposos y preterintencionales, que no sea dolo, o sea, para los delitos culposos o preterintencionales, no es aplicar la pena del artículo 165, sino que se tiene que aplicar el tipo penal del artículo 164 y 81 o 84, según el caso y conforme obviamente a las reglas de del concurso de delitos.
tipificadas en el Código Penal. Sí, detalladas en el Código Penal. Bueno, hasta acá llegó mi presentación, le envío saludos cordiales.